Olá a todos, boa noite e Hola a bem-vindos. todos, muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más Basta Creer. Conmigo hoy está nuevamente el obispo Pedro, Miguel, Rosa Ferreira. ¿Todo bien con usted? Todo muy bien, muy bien. Hola a todos que nos están viendo y escuchando. Entonces hoy, como siempre, tenemos el WhatsApp para que usted pueda escribir, enviar sus pedidos de oración, fotografías, pedir para ser acompañado. Y este es un programa de fe. Vamos a seguir nosotros a hablar sobre semillas que dan 30, 60. Vamos explicar porque é que há pessoas que estão na mesma igreja, La misma iglesia, no en el mismo día, e y semeiam, siembran exactamente la misma cantidad, pero uno después va a cosechar más y otro va a cosechar menos. ¿Por qué será? El secreto está en aquello que nosotros vamos a enseñar. Está en el suelo que es nuestro corazón. Pero como este es un programa de alegría también, vamos a empezar por escuchar una canción que Pedro va a elegir, si fuera igual a la mía. ¿Cuál es que usted elige? No puede copiarme. Puede preguntar a ellos allí, no es. No, Facebook viene por oír, no. Deus é meu amigo. Dios es mi amigo. Nem que exército me cerque, eu não temerei. Nem que a guerra se levante contra mim. Nenhuma força do mal me pode derrotar. Arma alguma contra mim não vai prosperar. Porque Deus é meu amigo, Ele vai me ajudar. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, à sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, à sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. Não, a sua sombra eu, a sua sombra eu, a sua sombra eu, a sua sombra eu descansarei. Bem, então, muito Bueno, bem, maravilha. entonces muy bien, muy bonito. Vamos a ver si tenemos aquí un testimonio. Então o que é que temos? ¿Y qué tenemos? Vídeo. Un vídeo. Falando do PDC, Hablando del PDC. Ah, bueno. PDC, ¿quién manda es usted? Vamos a ver entonces. Olá a todos. Hola a todos. Esto es para compartir meu primeiro mi primer libro de preparación diaria de un cristiano. verdadeiro manual. Es un verdadero manual de estudio. Eu acompanhava Y aquí yo acompañaba todo aquello que el apóstol aquí tenía. Subrayaba como hacíamos en el colegio e até e inclusive añadía outros versículos otros versículos falam sobre que hablan sobre la misma, a mesma área. en la misma área, sea salvación, sea finanzas. E acrescentava. Yo iba añadiendo otros versículos y Tenho hoy tengo otro manual más reciente, pero guardo este realmente realmente para uma recordação. para una recordación porque fue mismo mi primera preparación diaria de un cristiano. Um bom programa para todos. Entonces, buen programa para todos. então, um dos grandes segredos é
Entonces, uno de los grandes secretos es que nosotros tengamos comunión con Dios, de preferencia por la mañana, poniendo a Dios en primer lugar. Buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás os será añadido. Cuando tenemos comunión con Dios, nuestro tiempo es añadido. Entonces, preparación diaria de un creyente fue el nombre que yo di al libro, PDC, que significa un caminar que nosotros hacemos por la mañana. Como ahora hay mucho de gimnástica, no, ya hice. El PDC ASO, la gimnasia es que no. Yo compré máquinas y todo, pero las máquinas para mí no funcionan. ¿Sabe por qué? Se tiene que usar probablemente. Sí, es eso. Entonces Pedro explica aquí a las personas qué es el PDC, el libro, qué es lo que esto quiere decir. Entonces el PDC es el libro que nosotros acabamos de ver, es una edición muy antigua, hay ediciones nuevas. En verdad empezó como una primera hoja que venía con una cinta que tenía la explicación. Básicamente es que nosotros meditemos por asuntos todos los días con versículos bíblicos y se compone de meditar, alabar a Dios y después confesar nuestras metas. Es muy interesante porque en el PDC hoy estaba haciendo la comparación con el apóstol, estaba haciendo la comparación con el ejercicio físico. Y cuando dicen como los iniciantes en el gimnasio quieren hacer un poco de cada máquina y van por todas las máquinas y al fin de 2 o 3 días ya están hartos y desisten de hacer los ejercicios y de ir al gimnasio porque experimentaron todo un poco y no ven resultados. Muchas veces ocurre eso con las personas. Ellas cogen la Biblia y empiezan, voy a tener comunión con Dios, y empiezan a leer versículos bíblicos al tuntum. Y al final de 2 o 3 días se cansan, no ven grandes resultados y desisten. Y por eso cuando alguien va a un gimnasio, uno de los grandes secretos es tener un plano de ejercicios y ese plano durante un mes, 15 días, durante un cierto tiempo, es siempre lo mismo, se mantiene aquel plan y solamente así la persona tiene resultados. Espiritualmente hablando es lo mismo. Hay un grupo de ejercicios que nosotros vamos a meditar sobre las áreas que necesitamos y durante un tiempo solo meditamos de esas áreas hasta que veamos resultados. Porque no tengo aquí el libro de PDC, él tiene muchos temas, tiene muchos tópicos y es prácticamente imposible que consigamos meditar sobre todo aquello, hacer todo el libro. Entonces elegimos las áreas que son más importantes para nosotros. Durante un tiempo meditamos en esas áreas, hablamos de esas áreas. Es muy importante porque también cuando nosotros hablamos, que en ejercicio el libro es como veis, tiene varias páginas, varios tópicos, andar en amor, finanzas, comunión con Dios, disciplina, meditar la palabra, salvación, grados de fe, oración de fe, autoridad del creyente, el derrame del Espíritu Santo, son varias áreas para que nosotros podamos meditar. Cuando hablamos de meditar es algo importante. Mucha gente cree que meditar es leer para adentro, es como si estuviera leyendo un libro cualquiera y no tiene nada que ver. Meditar tiene que ver con yo leer en voz alta, usar mi voz a medida que voy leyendo el versículo, lo voy haciendo en voz alta, muy despacito y es como si estuviera masticando ese alimento que va a entrar en mi espíritu y va a producir fruto. Porque las salidas de la vida salen del corazón, entonces llenando nuestro corazón de versículos bíblicos va a producir lo que esos versículos bíblicos prometen. Es muy importante y las personas tienen muchos resultados. Dijo Jesús en Juan 15:7, si vosotros estuviereis en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, 2 cosas. Si estamos en Jesús, muy probablemente muchos de vosotros estáis existiendo, ya entregasteis la vida a Jesús. Viene la condición número 1. Y si mis palabras estuvieran en vosotros, entonces pediréis todo lo que quisierdes y os será hecho. Es decir, PDC es para llenar el corazón con la palabra de Dios. Ahí usted se queda con las 2 cosas, con el corazón lleno de la palabra y va a tener muchos resultados. Hay una canción ya bastante antigua, muy graciosa, que habla del PDC. PDC es preparación diaria, es tener comunión con Dios. O PDC faz parte de mim. La 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 la. É Jesus no meu viver. La 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 la. O PDC faz parte de mim. La 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 la. É Jesus no meu viver. La 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 la.
É comunhão, Sim. é preparação, Sim. é pôr Deus em primeiro lugar. Sim. É oração, Sim. é fé em ação. Sim. Com Ele tu vais ganhar. É o quê? É comunhão, Sim. é preparação, Sim. é pôr Deus em primeiro lugar. Sim. É oração, Sim. é fé em ação. Com Ele tu vais ganhar. E o PDC? O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. É meditar Sim. na palavra de Deus Sim. para encher o Sim. coração. Sim. É orar Sim. no Espírito Santo Sim. para aumentar a unção. Entendeu? É meditar na palavra de Deus para encher o coração. Sim. É orar no Espírito Santo para aumentar a unção. E o PDC? O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. Escute bem. PDC é para aquele que crê. Quando faz PDC o fruto logo se vê. O PDC é para aquele que crê. Quando faz PDC o fruto logo se vê. O PDC é para aquele que crê. Quando faz PDC o fruto logo se vê. O PDC é para aquele que crê. Quando faz o PDC o fruto logo se vê. Com o PDC, quem ganha é você. Com o PDC, quem ganha é você. Com o PDC, quem ganha é você. Com o PDC. Es girísimo. Qué bonito. Muy bien, entonces vosotros estáis aquí viendo el número de teléfono de WhatsApp, que usted puede enviar también testimonios. Es muy, muy bonito escuchar lo que Dios está haciendo. Y el obispo Pedro, usted tiene ahí un testimonio ya preparado, ¿verdad? Muy bien, vamos a escuchar el testimonio de Daniela, de Inglaterra. Ella dice así: hola, familia Maná. Me gustaría compartir mi testimonio financiero. Yo estaba retrasada para el trabajo. Mi coche se quedó aparcado en un sitio donde no podría estar de las 8 a las 18. Cuando llegué a mi coche tenía una multa. No me quedé chocada, pero no fue agradable. Cuando abrí la hoja de la multa me quedé muy feliz porque el valor de pagar fue de 0 libras. Solo para decir que cuando somos fieles a Dios con nuestros diezmos y ofrendas, Dios no deja que el diablo nos robe. Y también tuve otra liberación. La empresa telefónica quería cobrarme por una cuota que yo había abonado y yo no acepté, abrí una queja contra ellos, gané el caso y terminaron por cancelar todos los pagamentos y no necesité de pagar nada. O que é que você tem a dizer? Deus é fiel e quando nós servimos a Deus, Esto significa que cuando nosotros somos fieles a Dios, cuando nosotros honramos a Dios con diezmos y ofrendas, Dios dice al diablo que ahí no puedes tocar. Esta multa 0 es un gran milagro. É um grande milagre. Es un gran milagro. Hoje eu quero Entonces, hoy yo quiero entrar muy rápidamente en el tema de hoy, porque hoy también va a ser un tema muy importante. Pongan el aire acondicionado el máximo porque la cosa se va a aquecer aquí. Estamos hablando esta semana sobre semillas que dan 30, 60 y 100 por cada semilla. Y esto tem a ver com o princípio tiene que ver con el principio de Dios en que Jesús decía en Marcos 4:26 que todo en el reino de Dios funciona a la base de semillas. e a pessoa, Y la persona, o agricultor, él dice que el agricultor lanza la semilla y la semilla crece y él no sabe cómo. a terra Y que la tierra da fuerza a la semilla para que crezca y después ella primero crece hacia abajo, después hacia arriba y después va creciendo hasta que dé el fruto de su tiempo. Jesus diz que isto Entonces Jesús dice que esto es así en todas las áreas de nuestra vida, que o próprio Deus funciona. que el propio Dios funciona a base de esta ley, es la ley cardinal, y que esta ley siempre funcionó antes y después de que Dios haga nuevos cielos y nueva tierra, terminar con este mundo, hacer todo de nuevo, también esa ley va a existir. Cuando tengamos a Dios para siempre, vamos a vivir de acuerdo con esta ley.
usamos mucho esta ley con base en los principios financieros, porque cuando Dios nos dice para que le honremos con diezmos y ofrendas, no estamos pagando nada a Dios. Estamos sembrando y aquello que ponemos en la mano de Dios es eso que Dios va a multiplicar, como Jesús dijo, buena medida, apretada, remecida y transbordando. Hay ciertos creyentes que como no quieren a Dios, prefieren gastar el dinero en otras cosas y buscan conversaciones, y si estuvieran callados nosotros no sabíamos de nada, pero se atreven a decir que diezmo no es para hoy. Nada de eso es de verdad, porque Jesús dijo, dad y se os dará. Entonces, si Jesús dijo, dad y se os dará, buena medida es porque es para darse. Otro pasaje, él habla cuando Jesús estaba a la puerta de la sinagoga, la iglesia de los judíos, viendo cómo y cuánto cada persona daba, y después inclusive hizo comentarios sobre eso. Entonces, el diezmo no es solamente una ley, es un principio que funciona para creyentes y descreyentes. Es como la gravedad. Usted quiera creer en la gravedad o no, no anda por ahí fluctuando, porque la fuerza de la gravedad que no se ve le empuja hacia el centro de la Tierra. Entonces, cuanto más nosotros entendemos estas leyes, más resultados nosotros vamos a tener. Gracias a Dios que la gran esmagadora mayoría de nuestros creyentes conoce esta ley, y por causa de eso ha tenido grande suceso en el área financiera. Podéis sentaros. En el área financiera, porque mismo cuando estuvimos confinados y mucha gente perdió su empleo, etcétera, los miembros de nuestra iglesia siguieron sembrando, porque nosotros no damos diezmos de aquello que nosotros ganamos, aunque demos eso, sino que sembramos aquello que queremos cosechar. Entonces, diezmo no es un pago, es una semilla hacia adelante. Entonces, por eso muchos hermanos vieron que no perdieron su empleo, otros que fueron promovidos, otros que a pesar de que hubieran sido despedidos, Dios les dio un empleo mejor, y otros que por fuerza de las circunstancias empezaron sus negocios propios y ahora ya tienen empleados porque son unos mini empresarios, y los empresarios cada vez tienen más empleo. ¿Por qué? Porque esta ley es verdadera. Y por lo cual, cuanto más nosotros creemos en las leyes de Dios y las ponemos en práctica, entonces nosotros vamos a tener suceso. Yo la semana pasada enseñé sobre un tema, no me acuerdo dónde está el libro, que eran los atributos que mueven a Dios. ¿Qué es lo que mueve a Dios? ¿Qué es lo que hace con que Dios se quede tan contento que va a hacer por encima de lo que es normal? Es que usted, cuando es fiel a Dios, cuando usted honra a Dios, cuando usted tiene confianza en aquello que Dios dice, y cuando usted es agradecido a Dios en las cosas pequeñas y grandes, y cuando todo el mundo ve y cuando nadie ve. Entonces, esto es lo que Dios está haciendo. También hemos estado hablando que voy a pedir al obispo que vea en Malaquías 3, la última parte, que Dios habló en el tiempo de Malaquías, que el motivo de que aquel pueblo de Dios estuviera pasando una gran crisis es porque ellos eran dejados, no querían saber de Dios para nada y daban limosnas, cojos ciegos, y cuando era para servir a Dios, ay, qué molestia, no tengo tiempo. Y después Dios, pasado tiempo por reprenderles, dijo que la solución era que ellos se volvieran para Dios, que honrasen a Dios con diezmos y ofrendas, y ahí Dios inclusive iba a reprender personalmente al diablo para que no les tocase en las personas que son fieles, y por ahí siguió. Y después lee aquella parte que dice Malaquías 3, versículo 17. Dice así: ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, en aquel día les haré para mí particular tesoro, les voy a popar como se popa el hijo a su siervo, y ahí se verá la diferencia entre el justo y el injusto, el que sirve a Dios y el que no sirve. Bueno, aquí Dios, un poquito antes, estaba diciendo, mira, vuestras palabras fueron muy malas para conmigo. ¿En qué fuimos agresivos, Señor? Mira, llegabais a decir de qué me sirve servir a Dios si los impios, si los corruptos, los ladrones, los políticos y toda esa gente no hace caso a Dios y ellos son los que prosperan.
pero sabe que todo tiene su tiempo. Y Dios escribió en aquello que se llama un memorial. onde Deus, como se tivesse Un memorándum es como si Dios tuviera una tablet o un bloc de notas que escribe aquello que la gente dice y aquello que la gente dice y hace, que son los siervos de Dios. e ela anota que os Y él apunta que los siervos de Dios fieles tempos en el tiempo especial van a tener mega bendiciones. Y él dice, en aquel día todo mundo haré que todo el mundo vea la diferencia de nuevo. ¿Qué día es ese que Dios estaba refiriéndose? Eran los días curiosamente estamos a passar. que curiosamente estamos pasando ahora. Por exemplo, Es cuando, por ejemplo, Dios falar a todo está hablando a todo el mundo para que se arrepienta, se vuelva para los caminos de Dios, mas o povo não liga nenhuma. É o pero el pueblo no hace caso. Es el caso de Sodoma y Gomorra, caso es el caso de do Noé, Noé, 100 e tal anos, Deus de 100 y tal años, espera que o Dios esperando que la gente se arrepintiera y nada. é o caso Es el caso do pessoal no tempo do de la faraó. gente en el tiempo de Faraón. Dios también habló al Faraón, E portanto, y por lo cual nada é por acaso. nada es por casualidad. Y hoy con esta pandemia Todo mundo arrasa. todo el mundo está de rastros, todo el mundo está en el suelo, las mega empresas están sin condiciones, no saben cómo hacer. Y peor, últimamente Dios, como dice aquí en Malaquías, tiene lanzado estiércol a las cosas de ellos. Es vergüenza, pues vergüenza a los jueces, a los políticos, a los poderosos, por lo cual son días de juzgamiento, como la Biblia también habla. Solamente estoy resumiendo, si usted fuera a la escuela bíblica va a aprender mucho más sobre esto. Y por lo cual en esos días, en ese día que Dios hará, que es este día que estamos viendo, nosotros de verdad estamos viendo que cuanto unos que sirven a Dios son fieles, andan en las leyes de Dios, no solamente sobreviven, pero cada vez están mejores, los otros cada vez están peores. Entonces el comentario aquí del obispo, lo que ha ocurrido en los últimos tiempos en nuestras iglesias es de hecho un milagro. Tiene sido la Biblia en práctica. Una de las cosas que por lo menos para mí más bonitas es cuando la Biblia deja de estar en un libro y pasa a estar siendo vivida, a ocurrir en la vida de las personas. Todavía hoy, por ejemplo, estuvimos ayudando en Braga uma junta de a una cámara municipal necessitadas e eles pensavam que nós só tínhamos saquinho. y ellos querían que nosotros tenían una saqueta chiquitita, sí, una cámara municipal, un ayuntamiento. Y entonces hemos ayudado con... El hombre traía un cochecito, debería haber traído la furgoneta, tuvo que poner en las sillas y en todo, porque todo el mundo con esta crisis se quedó afectada en situaciones muy, muy difíciles, sensibles, con hijos y todo. Y curiosamente, en todas las iglesias, por lo menos del universo que yo conozco, no existió una única persona que tuviera el problema, una única persona que hubiese quedado sin empleo, que se quedó sin empleo 2 o 3 días después, ella tuvo empleo. Personas que fueron promovidas, que facturaron en estos meses de emergencia y los meses siguientes facturaron más en esos meses que alguna vez le hubiera ocurrido antes en su vida en su empresa. Y por lo cual, por lo opuesto de toda lógica, déjame solamente añadir aquí, eso ocurrió en sus regionales, pero en todo Portugal, en toda Europa, en los países más difíciles, como por ejemplo en Argentina, en Brasil, en toda parte de África, porque como está, es Dios en operación. Entonces nosotros hemos visto los testimonios aquí en Basta Creer, un poco por todo el mundo ha ocurrido eso. Y es muy curioso porque es como 2 mundos paralelos, es como 2 mundos que se unen en uno, pero dentro de ese mundo 2 realidades totalmente distintas. Y es eso mismo que está aquí en Malaquías, se ve la diferencia entre aquellos que andan con Dios y aquellos que no andan. Solo porque Dios es Dios y lo que Él dice ocurre. Él vela sobre su palabra para hacerla cumplir. Entonces, perante estos hechos, es imposible que la persona diga que no funciona. Por eso digo que la cosa más bonita es cuando nosotros vemos el libro funcionando en la vida de las personas. Y empieza porque no tengamos manías. Mucha gente piensa que el reino de Dios es una anarquía. Vale todo y tiene que ser a mi manera. Y creen que las cosas de Dios tienen que ser a nuestra manera. Sí, cada uno construye lo que quiere a su manera, pero ahí es un ídolo, está vacío y ahí solo entran otras cosas que no son Dios ni cosas que vienen de Dios.
Cuando nosotros aceptamos a Dios como Él aparece, con aquello que Él dice, y tenemos un pensamiento muy simple, que es, yo soy el que necesita de ayuda, soy yo que necesito cambiar de vida y tener resultados de fe. Y si aceptamos eso, en nuestra sinceridad de hacer lo que Dios dice, las cosas ocurren y cambian la vida de una persona. Entonces me estoy recordando de varias cosas. Una de ellas es cuando Dios habló a Josué. En Josué 1:8 Dios dijo así, no se apartará de tu boca el libro de esta ley. No hables lo que tú ves, no hables lo que te cuentan, no hables las noticias que están por ahí, lo que sientes que el banco dice, pero habla lo mismo que Dios habla de tu vida, porque hablar es sembrar. Mismo cuando nosotros estamos orando, debemos orar la palabra y no los problemas. Después dice a continuación, medita en él, en el libro, día y noche, para que hagas hacer, ocupa tu mente, tu alma, tus pensamientos con la palabra de Dios. Hace poco hablamos sobre el PDC, llenar el corazón con la palabra de Dios, porque entonces tendrás cuidado en hacer, practicar la palabra de Dios y tendrás suceso. Entonces, fe es una fuerza en todo semejante a la electricidad. Hay mucha gente que se burla, pero ya tengo edad suficiente para no tener paciencia, tengo que ser más deprisa para decir las cosas. No tengo paciencia para un mando de tontos que algunos inclusive tienen carrera y parece que no tienen nada en la cabeza. Ellos se olvidan que van a morir, no pidieron para nacer, no eligieron padre y madre, no quieren morir y van a morir y tienen muchos creos. Mira, esa gente piensa que solo existe lo que ellos creen. Solo aquello que él ve, solo aquello que él conoce. Es un tonto, porque él no conoce cómo son las ondas televisivas, por más curso que tiene, no sabe cómo nosotros hacemos llamadas y recibimos llamadas y ve la imagen, etcétera, pero cuando es de Dios, no le gusta de Dios, se pone a insultar a todo el mundo y ahora está pagando por las cuentas. Pero fe es una fuerza, no es una religiosidad, no es un vamos a hacer de cuenta, es una fuerza que funciona y la electricidad también tiene leyes, tiene reglas, la alta corriente, media y baja, y por lo cual Dios determina las leyes. Nosotros tenemos que aprender esas leyes de Dios. Y fe es una fuerza que viene por oír y oír la palabra de Dios, que si usted necesita de fe para finanzas, necesita de escuchar mucho la palabra de Dios sobre finanzas. Si es el caso de matrimonio, es la palabra de Dios sobre matrimonio. Si es de salud, es la palabra de Dios sobre salud. Y estar cargando su corazón, su espíritu, su batería con el poder de Dios. Y después sale, fe sale, la energía sale. Usted para tener energía tiene que conectar al interruptor por hablar, por hacer lo mismo que Dios dice sobre usted, sobre su matrimonio, sobre finanzas, salud y hacer lo que Dios dice. Cuando usted hace lo que Dios dice, está conectando el interruptor de la fe y la luz aparece. Pero lo que yo quiero decir en esta semana es que felizmente por la gracia de Dios nuestro pueblo está venciendo, no solamente porque es fiel, pero porque Dios también está haciendo una cosa especial. Dios está con prisa y quiere usarse de nosotros, no solamente nosotros de Iglesia Maná, pero de todos los creyentes para que vayamos más deprisa y terminemos con este mundo y irnos para casa a vivir para siempre y para siempre. Este mundo no es el paraíso, ni siquiera el lugar final, es un lugar pasajero. Dios limitó los días a 120 y cuando alguien ya vive 100 años ya es algo extraordinario. Y después todos moriremos. No hay hipótesis, la primera muerte. La segunda muerte es para las personas que cuando llegan a Dios en el día del juzgamiento final van a ser condenadas porque todos nos equivocamos. Y están aquellos que tienen y que entregaron la vida a Jesús y por lo cual hay un sustituto que pagó el precio que esa persona y yo deberíamos pagar. Esa es la salvación verdadera y otros van a tener que ser condenados porque no aceptaron esa beneficio de Dios cuando Jesús vino a pagar el precio. Entonces, Dios en estos días quiere hacer mucho por allá de lo que es normal. Él quiere literalmente transfiriendo las riquezas de los injustos, de los anticristos, de los que son abominación, de los que hacen las peores cosas de este mundo impensables. Dios está harto de ellos, les estuvo avisando. Yo personalmente ya hablé con muchos
presidentes de la República, secretarios de Estado, etcétera, etcétera. Ellos saben muy bien lo que digo, me espían, me hicieron 30 por 1 para intentarme callar, por lo cual Dios es el campeón y hace con que todo el mundo escuche. Pero después viene el juzgamiento, mismo antes del juzgamiento final. Vuelta y no vuelta, Dios mira a la tierra y dice, mire, esto ya pasó por los límites, vamos a poner orden en esto. Y es el tiempo que vimos en Malaquías, en que en esos días especiales Dios hace esto que es, saca a los malos, los injustos, para dar a quién, a aquellos que son fieles a Dios, a aquellos que aman a Dios. Entonces ahora atención, ¿cuál es el propósito que Dios hace esto? ¿Para que nosotros seamos los nuevos ricos? Los importantes de aquí no, sino para que nosotros seamos bendecidores, para que nosotros usemos los talentos de Dios, el dinero que Dios nos ha dado, las máquinas, los equipamientos, la posición social, la posición económica y política, para ayudar a Dios a ganar almas para Jesús, para ayudar nación entera, para que ellos salgan de las garras de la pobreza, de la desgracia. Esta es la verdad verdadera. Entonces, por causa de esto, Dios me mandó a enseñar. Cuando nosotros enseñamos, hay personas que por cada semilla cosechan 2, 3, 4, 5, 10 semillas. Es muy bueno que yo siembre 1.000 euros. Si yo fuera a poner 1.000 euros en el banco y pasado un año tuviera 10.000, bueno, eso es lo opuesto. Hoy el engaño es tanto que usted pone dinero en el banco y dentro de poco usted tiene menos 10% con tasas y impuestos y etcétera. Pero con Dios no, lo que usted siembra va a cosechar, buena medida, apretada, remecida. Ahora, en San Lucas 4, Jesús habló del sembrador. Solo estoy haciendo un resumen para que usted se posicione en aquello que vamos a decir a continuación. Y Dios dijo que este mundo es la semejanza de un agricultor que lanza la semilla y una semilla va a piedra, para en piedra y no da nada porque la piedra no tiene tierra. Y el otro va a tocar en un terreno lleno de pedregales y ahí tampoco va a dar nada porque no tiene raíz suficiente. Y después va a otro para hierbas dañinas y las hierbas abafan y por lo tanto el fruto es pequeño. Y después otros tienen la suerte de caer en una buena tierra. Aún así, aquellos que caen en buena tierra y semilla queda para 30, dijo Jesús, otro para 60 y otro para 100. Cada vez que nosotros que sembráramos, si diera financieramente, que diera para 30 sería bueno. Aunque nosotros diéramos uno para Dios, era muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Es enseñar más a todos nosotros para que Dios que puede y quiere consiga bendecir a todos nosotros con el propósito que yo dije, y el propósito es ayudar a Dios a avanzar más deprisa. Yo me acuerdo, ya hace tiempo mencioné el otro día, que cuando yo me convertí, yo fui para la escuela bíblica, conocí profesores fantásticos en el momento que los americanos tenían su evangelio en el auge y eran una bendición. Y después yo fui honrado para conocer grandes hombres de Dios y muchos empresarios pequeños fueron motivados por Dios en una onda en todo en semejante a lo que estamos pasando ahora para ayudar a Dios a llevar el evangelio por el mundo. Entonces los americanos en aquel momento compraron aviones, compraron barcos grandes para llevar medicación, ropas, Biblias, para que ellos financiaron grandes cruzadas que transformaron países que eran llenos de brujería en países que se habían convertido. Puedo hablarle de muchos en África. Ellos financiaron estaciones de radio y televisión, etcétera, etcétera. Y después, claro, ocurrió que cuando la persona está en el tope, llegaron a tener más del 60% de los americanos, eran todos evangélicos, llevaban a Dios en serio, construyeron iglesias bonitas, grandes, y por eso Dios les bendijo. Pero ahora vienen otros demonios aquí y allá, y por eso ellos están por debajo, que es una tristeza. Pero nosotros estamos saliendo del agujero, y eso es lo importante, ¿verdad o no, Obispo Pedro? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que Dios quiere enseñar más a todos nosotros. ¿Qué es lo que yo he dicho que es? Usted puede coger la ley de sembrar para cosechar
y ya tiene mucho suceso. Pero ahora vamos a sumar otras leyes a estas leyes. Porque una ley no trabaja sola. Es como una cosa en continuación, como una corriente, que un hilo que conecta con otro. Entonces, aquello que nosotros hemos hablado desde el lunes, martes, hoy es jueves, si no me equivoco, son principios de la Biblia que tienen el propósito de limpiar la mente de pensamientos erróneos que no vienen de Dios. Y por veces esos pensamientos se quedan tan fuertes que crean castillos que solo a golpes, porque esos pensamientos son hierbas dañinas que abafan el poder de Dios en su vida. ¿Correcto? Sí. Entonces, habiendo dicho esto, que es el resumen de lo que yo he dicho antes, vamos ahora a ver San Mateo 7, por favor, versículo 13, 14 hasta 20. Del 13 al 20. Hoy empezamos por los frutos. Então vamos em Mateus 7. Mateo 7, versículo 13, dice así: Entrad por la puerta estrecha, porque larga es la puerta y ancho el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y porque estrecha es la puerta y apretado el camino que lleva a la vida, pocos son los que la encuentran. Tened cuidado con los falsos profetas que vienen hasta vosotros vestidos como ovejas, pero que en su interior son lobos devoradores. Por sus frutos le vais a conocer. Por ventura se cogen uvas de los abrojos. Entonces, toda árbol buena produce buenos frutos y toda árbol mala produce malos frutos. No puede dar la árbol buena dar malos frutos, ni la árbol mala dar buenos frutos. Cada árbol que no da buen fruto se corta y se lanza al fuego, por lo cual por sus frutos se conocerá. Entonces, tenga atención a lo que voy a decir ahora. Jesús dijo que por los frutos que nosotros vemos, si por ejemplo nuestros políticos son lo que vemos que son y los resultados son malos, usted tiene que parar de creer en ellos porque esos árboles no son buenas. Si usted ve que los jueces son lo que está cada vez más a exposición. Yo ayer vi una cosa tan asquerosa que ni siquiera puedo decir aquí lo que he visto. Una mujer fue a decir en el Parlamento sobre la prostitución. No puedo decir eso porque eso es asqueroso de más. Pero usted cree en ellos, usted tiene un problema porque esos frutos, esas personas solo tienen malos frutos. Usted cree en la democracia que se habla hoy, usted ya está engañado. Porque usted o cambia de pensamiento va a ser engañado. Si usted cree que los chinos son los malos y que Bolsonaro es el malo, que Trump es el mal de la fita, tiene un castillo en su mente porque escuchó los vídeos de televisión que son vídeos de la tele que son falsos, por lo cual la solución es que usted mire a los frutos. Mire a los frutos. Ayer el obispo habló que cuando fuimos a América, estuvimos allí porque tuvimos que comprar otro avión. El otro murió, era viejo, pero encontramos muchos americanos y no vimos nadie hablar mal de Trump, muy por el contrario. ¿Por qué? Por causa de los frutos, porque de hecho está haciendo cosas buenas en el país y para los americanos la economía está como ya no estaba. Entonces yo le voy a enseñar cuál es el truco de la media, porque la media es controlada por los gobernantes, no debería ser, es prohibido, es ilegal, pero es. Yo sé porque fueron secretarios de Estado que me enseñaron, me llevaron al sitio donde hicieron eso, me enseñaron cómo lo hacen, a quién ya lo hicieron, y por eso yo sé todos esos trucos. Yo conozco jueces que son de tope, jueces súper importantes que fueron al Tribunal de Cuentas, sé todo eso. Conozco personas que, directores de la policía secreta de aquí y de allá, y yo sé muchas cosas. Y uno me decía así, el señor va a tener que aguantar unos 10 o 20 años porque ellos le quieren encarcelar. Entonces, ¿cuáles son las tácticas que ellos hacen? Mire, yo una vez fui entrevistado por causa de nuestra iglesia estar creciendo mucho. Y aquí yo no sabía, estaba muy contento. Y ellos empiezan a preguntar, pero el Señor dijo que obliga al pueblo a dar dinero.
y que las personas y cualquier cosa así. Cuando yo iba a responder, não me deixava responder. él no me dejaba contestar. Ya había dicho otra. Cuando yo iba a responder, Ele não me deixava. no me dejaba, ya iba en otra. Solo decía mentiras. Qual é a tática? ¿Cuál es la táctica? La táctica es, él insinúa y no deja que nosotros contestemos. Entonces, escuche lo que le voy a enseñar. Trump, Quando diz assim, cuando dice así, coisa qualquer, una cosa cualquiera, no me acuerdo cuál era la frase que él usó, él se estaba burlando. no outro dia até falava, Que el otro día entonces hablamos de que de las frases era, si el desinfectante mata el virus, entonces vamos a beber con el desinfectante. Él estaba hablando normalmente, pero como yo también burlo, como usted se burla, estaba tan harto de tantas cosas, dijo, mire, si andan ahí diciendo que ese desinfectante mata el virus, vou tomar o desinfetante. también tomo el desinfectante. Y la gente corta el vídeo y el sonido solo para decir aquello que conviene. Mas Pero você tem que ser usted inteligente. tiene que ser inteligente Jesus. y escuchar a Jesús. Vea los frutos. Por los frutos es que se ve. Si los chinos son tan malos, ¿por qué somos nosotros que estamos más desgraciados? Cada vez debemos más, cada vez tenemos menos dinero, cada vez hay más despidos. Es el horror lo que está ocurriendo en Portugal. Chineses, cada vez Y los chinos cada vez tienen más. você está a dizer que eles Entonces está diciendo que ellos son los que están mal. juízo da cabeça. No hay sentido en la mente. Algo está mal. Estamos hablando tan mal de Putin. Putin tiene la tecnología más avanzada. Vende tecnología para los americanos. Los americanos pagan para que ellos trabajen. Claro, propaganda. Pero claro, la publicidad. Olha os frutos. Mire los frutos, mire los frutos. A gente tem que ter Nosotros tenemos que mirar para los frutos. Entonces, cuando usted ver. ve, Na igreja é a mesma coisa. inclusive en la iglesia es lo mismo. Na igreja, vou En la falar iglesia, hoje sobre yo voy a hablar hoy sobre el lado del mundo y el lado de Dios. Porque usted y yo tenemos que aprender a discernir quién habla la verdad. tudo que vem de Todo lo que viene de acuerdo con la Biblia es la verdad. Todo lo que es opuesto a la Biblia es falso. pelos frutos a gente vê. Por los frutos nosotros lo vemos. Entonces vea lo siguiente. Vea a nuestros políticos. Veja o caso que eu falei ontem. Vea el caso que yo hablé ayer. Nuestro presidente Agora já es todo lleno de abrazos. Ahora dicen que el hombre es un papagayo no sé qué y tal. Creo que en Madeira ya preguntaron por qué él no les hacía caso. Bueno, no sé. Solo sé que el hombre es muy simpático, es bueno en eso. mas você acredita nele? Pero usted cree en él por qué. Ele só fala o que lhe convém. Él solo habla lo que le conviene. Él quiere traer el pueblo A mesma ideologia, a la misma ideología política y religiosa que su padre. absolutamente a mesma. Absolutamente la misma. O pai dele era Su padre era gobernante de Mozambique en el tiempo de Salazar, en el tiempo de Pid, en el tiempo que ellos esclavizaban al pueblo negro, los mataban vivos, les quemaban. Mi padrino fue obligado a hacer eso, se quedó loco. Nuestros hermanos y obispos vieron eso. Tengo testimonios grabados para que nadie dijera lo opuesto. Entonces usted, mire, Vamos ver os frutos. vamos a ver los frutos. Porque que él quiere a todo coste llevar Portugal de nuevo a la católica. Primero, él no puede. Crime contra a Constituição. Es crimen contra la Constitución, porque la Constitución, que es la más grande ley de todas, cualquier acto del gobierno, del gobernante, presidente de la República, que fuere contra la Constitución es ilegal. Y él no puede interferir en asuntos religiosos, porque el gobierno, el Estado portugués es laico. Pero él va a Convidar o Papa. invitar al Papa, va a hablar de la Iglesia como si aquello fuera la Iglesia, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a ver lo siguiente. Que igreja é essa a católica? ¿Qué iglesia es esa, la católica? ¿Qué es lo que Dios habla? O que é que Deus fala da católica? ¿Qué es lo que Dios habla de la católica? Diz que eles são Dice que ellos son falsos, prostituta. É o que la iglesia es prostituta. Es lo que está en Apocalipsis. Yo hoy estava a ver estaba viendo uns artigos sobre unos artículos sobre, como se chama isto? ¿cómo se llama esto? O catecismo da El católica. catequismo de la católica. E eu pus lá. Y então, yo puse allí, quais são os pero 10 mandamentos? ¿cuáles son los 10 mandamientos? Y pensé, van a decir los 10 mandamientos tal como dice la Biblia, de ellos y mía. Você sabe que
Usted sabe qué es lo que ellos escribieron, todo lo opuesto. A ver, abra lá a Bíblia. Abra la Biblia en Éxodo 20. Consegue abrir essa aí? Consigue abrir esa de ahí. Esta Biblia la compré Uma igreja católica. en una iglesia católica o una tienda de la iglesia católica o lo que fuera. Está aquí la fotografía de un cura, del arzobispo, de María, de aquí, está todo aquí. E está aqui isto. Está aquí esto y tal. Y después está aquí diciendo los 10 mandamientos. Leia lá os 10 mandamentos. Daí, Entonces lea los 10 mandamientos de ahí y verá que es igual a lo que está aquí. depois eu vou dizer o que é que, por Y exemplo, después yo voy a decir lo que, por ejemplo, catequese da igreja la canción nueva, que es la catequesis de la iglesia, dice los 10 mandamientos. já dizer. Puedo ya decir, ellos dicen así, primer mandamiento Ama a Deus es ama a Dios sobre todas las cosas. é o que eles dizem. Es lo que ellos dicen. Mas a Bíblia deles, Pero la Biblia de ellos, que es igual a la nuestra, dice otra cosa, que es lo que dice el primer mandamiento. El primero dice, no tendrás otro Dios sino a mí, no harás para ti escultura ni primera imagen de lo que está en el cielo ni en la tierra o de lo que existe en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni les prestarás culto, porque yo, Señor, tu Dios, soy un Señor celoso que busco el pecado de los hijos de la tercera y cuarta generación de los que me odian, pero uso de misericordia con la milésima generación. Entonces ahí está diciendo otra cosa. eles estão a mudar. Porque Porque ellos lo están cambiando, porque ellos no quieren que nosotros sepamos. não é engraçado? Qual é o segundo mandamento? ¿Cuál es el segundo mandamiento? Não usarás o nome do Senhor teu No serás el nombre del Señor tu Dios en vano. Tercero, Lembrar-te-ás do dia de te sábado. recordarás del día de sábado para santificar. Durante 6 días trabajarás, no harás ningún trabajo, Pai, etc. Então, honra al Padre, etc. Honrarás o teu pai e a tua mãe. ou seja, porque Es decir, ¿por qué ellos luego el primero cambian? Porque no quieren que nosotros sepamos que es prohibido. Es prohibido y trae grandes problemas pessoa que anda na para esa persona que anda en la idolatría, filho dele, segunda geração, para el hijo, neto dele e para el nieto y para el bisnieto. presidente Y un presidente simpático que es todo simpático, levar o povo. quiere a toda fuerza llevar al pueblo por esos caminos. Você, Entonces, usted, yo, que não é crente, inclusive usted que no es creyente, debería pensar, este homem a anda ver, a me enganar. este hombre me está engañando, este hombre me está llevando, quiere llevar el país para un lugar donde hay desgracia. Por eso Deuteronomio 28 dice que quien hace eso solo tiene problemas. Usted va a leer Deuteronomio de 28, de 15 en adelante, está allí todo. Mete aquí, pierde, invierte, se pierde, se queda sin nada. Los extranjeros son los que compran y se quedan dueños de todo esto. Está allí todo. Portanto, pelos frutos Por lo cual, por los frutos los vemos. Tiene gracia que inclusive muito engraçados, hay aquí comentarios muy graciosos porque en internet tiene esas cosas buenas y dice así, a Carol, uma senhora, Carol, una mujer dice así, me perdone, pero esos mandamientos son heréticos, no hacen parte del texto original de la Biblia Sagrada. diz o Apocalipse, Y después dice el Apocalipsis, hay de aquel que añada o quite una vírgula a las palabras, e as pessoas já una coma a las palabras. Y las personas están equivocadas pensar que a católica é pensando que la católica es la iglesia de Roma, que el Papa es el dueño de todo esto. está a ver? ¿Lo ve? É impressionante. Es impresionante. Diz assim, Después otro dice así, mandamento mais falso, el mandamiento más falso que este no conozco. e portanto, depois há Y pessoas por lo cual hay personas que inventan, si usted va a leer la cosa de los católicos, él se queda explicando, não fala disto, isso fala y él no habla de esto y se habla con otra intención. Entonces, ¿cómo es que en un año, no sé cuántos, en el tiempo, ya Jesús había muerto hace 300, 400 años, os líderes da igreja, los líderes de la iglesia decidieron a Maria que María era a mãe de Deus. era la madre de Dios. Não há cabeça para pensar. No hay mente para pensar si María es madre de Dios. Então Deus já não é Deus. Entonces Dios ya no es Dios, ella es Dios. A ver, ¿Lo ve? e Deus diz Y Dios dice para que no cantar himnos a nadie a no ser Deus diz para não a Dios. Dios dice para no hacer procesiones y las personas hacen. Y después todavía me insultan, me llaman nombres,
fazem ameaças. me amenazan. Você que me faz ameaças. Usted que me amenaza debería escribir a Dios: oh Dios, eres un tonto, yo soy el que sé. O que é que você tem a dizer? ¿Qué es lo que usted tiene a decir? Como apóstolo, eu era Como el apóstol, yo sabe, yo era católico, no era casi cura como el apóstol decía, pero era católico. Fui quase, não, eu não Fui fui, casi. fui, mas fui quase. Escapei-me. Me escapé, Mas era católico. pero era católico y en mi casa había un altar Com imagens onde con imágenes donde Jesús estaba en el centro y después teníamos varias imágenes, figuras de María, Padre Cruz, el Padre Cruz, San Cristóbal, yo qué sé, várias varias cosas. Y cuando yo me convertí, de hecho, yo entendí el error de aquello, solo que una cosa que me quedó muy obvia foi o seguinte, quando eu percebi que fue lo siguiente: cuando yo entendí que era Jesús, porque yo hice la primera comunión y yo nunca había entendido quién era Jesús. Todo el mundo, todo católico sabe que Jesús es el Hijo de Dios, pero después, ¿qué es lo que vino a hacer en la tierra? Nunca lo entendí. Y quien es católico nunca lo tiene. Bueno, ahora sí lo tengo. Y lo que ocurre es que yo amaba a Dios y yo creo que a igreja y estamos hablando de lo que la iglesia enseña mal, pero yo creo que hay muchos católicos que aman a Dios y que son sinceros, pero que no saben la verdad. Es decir, queda inclusive de complicado creer en otra verdad porque fueron mucho tiempo engañados. Pero yo amaba a Dios, pero cuando cuando quería dirigirme a Dios o cuando quería hacer un perdido, yo no me acuerdo de haber orado a Jesús o rezado a Jesús. Yo lo hacía siempre a través de un santo, de un intercesor. Pero la Biblia dice que el único intercesor entre nosotros y Dios es Jesús, que no hay otro. Que no hay ningún otro oficial, no hay ningún otro. é claríssimo. Que todos los otros son falsos, es muy claro en la Biblia. Por lo cual no hay dudas sobre eso. Y la verdad es que los católicos, donde yo estuve inserido, terminan por buscar siempre un santo o varios, dependiendo si uno no responde mucho por eso. Podemos ir para otros, Então, o que for. lo que sea, María o Santo Antonio, y por lo cual recurren a uno a otro y Jesús termina por desaparecer en medio de todo eso. Por lo cual, a partir de ahí, cualquier persona que ama a Dios, que quiera tener un conocimiento de Dios, entiende que alguna cosa está mal, que el Hijo de Dios, Jesucristo, vino a la tierra y tiene un papel secundario en esas oraciones, en esa vida cristiana, A uma série de tantos outros y termina paralelo a tantos otros santos, personas o otras cosas cualquiera. Y luego ahí es el principio de error, porque es exactamente eso lo que la Biblia condena. Y por lo cual, cuando nosotros somos creyentes, independientemente de la dominación, ese es un principio cardinal. Nadie puede sustituir a Jesucristo. Él es el único camino, verdad y vida, no hay otro. Y curiosamente, a pesar de las iglesias católicas, muchas veces tienen eso escrito en la puerta, por lo menos a la hora de las fiestas, Pascua, Navidades y eso, después no lo viven. Hay muchos caminos para Dios y cada uno elige el santo. Los motoristas tienen un santo, los policías tienen otro santo, los médicos tienen otro santo padronal. Entonces, a que cada uno hace sus pedidos y prestan culto nas suas cerimónias. de sus ceremonias profesionales y por ahí sigue. Y por lo cual eso, Você se é crente deve ajudar. usted si es creyente debe ayudar a las personas, Porque isso é porque eso es una abominación para Dios. por Es poner outras coisas e otras cosas y no lugar personas que só cabe a Deus. en el lugar que solamente cabía a Dios. Y tienen que decir, Dios no tolera eso. Fala Y Dios habla con los carnes de esas personas. Verás si no te va a ocurrir aquello y aquello. Mira a ver si no te va a pasar eso. Y por eso el fulano murió de repente, donde se quedó viudo. Todo está en la Biblia. Y por eso usted puede leer el libro Origen de los Problemas. Está allí esas explicaciones. Pero, ¿cómo es que un presidente que no puede tocar en la religión, no puede indicar cuál es la iglesia o la que no es y lleva a las personas para allá? Porque él es un hombre falso. Él es un hombre inconstitucional. Él es un anticristo. Él no le gustan los evangélicos. Nosotros, Iglesia Maná, somos la iglesia más grande portuguesa, que estamos en no sé cuántos países, que llevamos la lengua portuguesa, etcétera, pero él no le gusta. ¿Por qué? Porque él es del tiempo de su padre. Él quiere a todo coste usar de manipulación política para con la religión
levar o povo y los abrazos, llevar el pueblo a las teorías, que é da direita ou lo que é do creo que es de derechas, Los lo que pensamientos fuera de de- los No, vamos pensamientos ver de os él. frutos. Entonces vamos a ver los frutos pésimos, Horrorosos. horribles. Cada vez está más Portugal cada endeudado. vez está más Quando endeudado. parece que vai tudo a correr bem, Cuando pum, parece que cai. todo va a salir Isso bien, é bueno, sinceramente se o que está hunde. escrito na Y Bíblia es que exactamente acontece. lo que está escrito en la Biblia que Quando a ocurre. pessoa não anda em Deus, ou está chateada a Deus, Entonces, parece cuando que una a coisa vai persona no funcionar, está de bien con repente Dios, acontece parece que outra una cosa va a coisa. funcionar, pero de Volta repente na ocurre un igreja, problema. vai, parece que Y agora después vai dar vuelve bom, bien y outra después, vez. É pum, chamada se arruina de nuevo. Es lo llamado maldición. Quando uma pessoa anda com Deus, é o Cuando una precisamente persona o anda oposto. con Dios, es precisamente lo opuesto. Y es eso que nosotros tenemos que entender. E depois veja, Y después miren, o que é que acontece? ¿qué es lo que ocurre? Agora vamos ver o outro ângulo. Ahora vamos a ver el que é- otro ángulo na Bíblia. en la O que é Biblia. que Jesus falou ¿Qué es lo que quando Jesús ele habló apareceu ao apóstolo- cuando él apareció al apóstol João, na ilha Juan de Patmos? en la isla de Patmos? Ele apareceu Él apareció e mandou que João escrevesse y dijo a Juan que o escribiera Apocalipse. el Apocalipsis. Uma das Y coisas que Jesus mandou fazer una de escrever las cosas sete que cartas Jesús mandó às hacer sete fue igrejas escribir 7 proeminentes. cartas a las Era a 7 igreja iglesias de proeminentes, Éfeso, que era la iglesia de Esmirna, Éfeso, Semirna, Pérgamo, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Sardo, Filadélfia, Filadelfia, Laodiceia. la Odisea. Não sei se perdi alguma. No sé si Mas perdí não está alguna. aqui nenhuma da Roma. Mira que no está aquí ninguna de Roma. E eles têm, Y ellos tienen, indican, dice que la única es como se fosse o dono disto tudo. la única válida es Roma, como si fuera la dueña de todo esto. ¿Por Eles qué? são Porque ellos son igreja la iglesia de Éfeso. de Éfeso. E Jesus disse assim: Y "Olha, Jesús dijo así, mira, tu tens lá tú allí os tienes nicolaítas, los nicolaitas e tu te aborreces com y os tú obras te aborreces nicolaítas. con las obras de E eu nicolaitas y yo Quem también. são os nicolaítas? ¿Quién son los nicolaitas? Nicolaítas, eu julgava Nicolaitas, que yo creía que son Nicolau, los não havia nenhum Nicolau. descendientes de Nicolau, no había É Nicolau. um termo Nicolaita que es vem un término que viene do tempo antigo, daquela del tiempo altura, antiguo, de aquel momento. Que se falava naquela altura, Era Michael que se hablaba en aquel momento, yo creo, en que Nikos era era un dios de suceso. De ahí que Nike fue a buscar ese símbolo. Usted va a Éfeso y está allá el símbolo. En inglés dice Nike, pero en portugués se dice Nico. Y en griego se dice, no sé, cualquier cosa así también. Entonces, ese Dios era adorado e era invocado y era invocado pelos poderosos para pedir por los ajuda. poderosos para pedir ayuda para tener suceso. Que eram os nicolaítas da igreja? ¿Quién eran los nicolaitas de la iglesia? O povo. Laitas era el pueblo. El Nicolaitas son los gobernantes del pueblo, os que controlam, los que controlan, dominam. los que dominan. A tradução diz os que La dominam, traducción dice los que dominan, los que os controlan, escravizam, los que esclavizan, mandam. los que Está mandan. tudo lá Está no todo original allí en el daquelas original línguas. de aquellas lenguas. Yo estudié y está allí eso. Como é que Entonces, Deus diz ¿cómo que es na que igreja de Éfeso Dios dice en la iglesia de Éfesos había quem eram os nicolaitas? nicolaítas? ¿Quién eran los Eram nicolaitas? pessoas Eran que personas perderam a que influência, perdieron influencia porque eles eram de porque ellos Diana. eran A de deusa, Diana, como é que la chamava? diosa, ¿cómo se llamaba? Diana dos Efésios. Diana de los Efesios. Também tem outro nome, Ártemis, También había otro nombre, E Artemides. eu fui lá várias Y vezes. yo fui allí varias veces y ya Então, lo os vi. cristãos Entonces los partiam cristianos as estátuas rompieron las estatuas da deusa. de la diosa. Outras vezes viravam ao Otras contrário, veces la cambiaban, la cortaban la cabeza. Era una guerra. Entonces los poderosos prendiam os crentes, matavam. encarcelaban a los creyentes, les mataban. Então havia essa luta. Entonces había esa lucha. Até que eles Hasta que ellos começaram a ver empezaron a ver que o povo que el estava a pueblo aderir estaba ao adhiriendo Evangelho. al Evangelio. E depois veio mais tarde Y después vino más tarde o imperador de Roma el emperador de se Roma, converteu. que se Ou convirtió. não, Deus é que sabe. Bueno, si realmente lo hizo o no, Dios es el que sabe, pero en la historia dice que sí. Os crentes Y verdadeiros entonces los creyentes verdaderos acabaram com terminaron as outras con religiões. las otras Então, o que é que os religiones. poderosos Entonces, ¿qué es lo fizeram? que los Bem, poderosos hicieron? Mira, perdemos, perdimos a deusa. la diosa. E agora temos que arranjar Y ahora uma tenemos que outra buscar solução una otra sustitución para que controlemos o para povo que religiosamente, controlemos que el eles nos pueblo ouçam, que eles já religiosamente y nos ellos ouvem. nos escuchen, porque ellos ya no nos Foi escuchan. aí, Y fue ahí, nesse tempo, en ese que tiempo, eles decidiram num que ellos concílio decidieron religioso, en un onde concilio depois nasceu a religioso donde después nació la católica, inventar que tendríamos que inventar un sustituto da deusa. de la diosa. E então
Y entonces, de ahí que el concilio empezó a decir que tenemos que poner María y que María y tal, venerar a María y tal. Entonces, ¿a punto de qué? Ali a poucos quilómetros, A pocos kilómetros de Éfasos, eles inventaram ellos inventaron que o apóstolo, que el apóstol não sei qual é que era, João, Juan, que é que tomava conta que es da lo que es la que cuidaba, el que cuidaba de la madre de Jesús, de María, y que hubo un sueño bem calhado, muy bien ocasionado y que en una montaña, después de mucho buscar y encontrar unas piedras, fue aquí que María vivía. que é impossível porque você Claro que eso es imposible porque usted va allí y aquello para bajar la montaña era la iglesia, ella tardaba 2 días, entonces como ella vivía allí, vivía la iglesia, pero bueno. eles têm Ahora ellos tienen María lá em troca allí da- en cambio de Diana. agora a Maria, Y ahora a María, Maria, la Virgen é a María, virgem es la Virgen dos muçulmanos, de los musulmanes, dos árabes, de los árabes, dos chineses. de los chinos. Então, veja outra coisa Entonces, engraçada. vi otra cosa muy Você curiosa. em Portugal tem uma Usted en Maria Portugal tiene una María blanca branca. E agora, y ahora Brasil, ela en sempre Brasil foi uma Maria pintada de ella fue una María siempre pintada de negro. E na América do Sul, há Y en uma América pintada del de Sur castanho. hay una que es marrón. Claro, agora, a Claro, católica ahora tem la problema católica porque tiene un na problema internet a porque en gente vê as internet coisas. se ven las cosas. Não só está tudo contrário à No Bíblia, solamente esto está todo opuesto a la mas até Biblia, fica sino que confuso. inclusive se queda confuso. Então, enquanto Entonces, o povo português mientras el não pueblo se portugués no se arrepiente de sus caminos, sabe que el pasaje bíblico que dice de Jeremías, se o meu povo se chama pelo si nome. mi pueblo que se llama por mi nombre, Crónicas, Não sei se primeiro e segundo. Bem, não interessa, alguém sabe. bueno, alguien encontrará. Venha cá, Filipe. Ven aquí, Felipe, Entendi, Filipe. E pode avisar para aqui para y tocar. podéis ya venir aquí para Quem tocar. é que sabe? A Filipe sabe. ¿Quién sabe? Então, Felipe sabe. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Diga. O que é que diz? Diga, Estou à ¿qué procura, dice? pastor. Ela? Estoy buscando a ella. Fala aqui. Se meu povo chama pelo Si nome, mi pueblo que se llama por mi nombre se humillar y se arrepender de sus pecados, yo Sararei a sua escucharé y sanaré a sua terra. su tierra. Então, por que Entonces, que acha que é coincidência? ¿Por qué crees que es casualidad? Nosotros ya tuvimos el más grande imperio del mundo. Na Turquia, En Turquía, estavam a contar os historiadores, me estaban contando los historiadores que ellos estaban cabreados con los portugueses en aquella altura porque robamos del camino marítimo, robamos un montón de negocios. Porque ellos como tenían el negocio que venía directo caminho da seda, del camino de la seda, los portugueses foram buscar aquele negócio. fueron a buscar aquel negocio con los barcos. Estavam chateados e Entonces diziam, ellos estaban cabreados y decían que "Português é que não sabe, que los nós portugueses son los que no somos, nosotros ya fuimos muy O que é que grandes. aconteceu? ¿Y qué es lo que ocurrió? Aconteceu que Ocurrió que Dios dijo que no aguanta esto, entonces nosotros tenemos que parar. ¿O escucharon amén? qual é um hino bom para isto que eu estou a falar? ¿Un hino bueno para esto que estoy hablando? Ok. Vale. Tenho sido sempre abençoado, nada me falta porque tudo Ele me tem dado. Se me há para colher, me tem feito vencer. Eu quero mais, 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 mais. Eu vou escolher. Decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. O mundo vai acabar e Deus tem pressa. Vamos construir o seu reino antes que o fim aconteça. Trabalha a tua fé para crescer. Decide ser um vaso aqui para Deus se usar de ti. Não
gastes dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Muy bien, vamos en este pequeño intervalo, vamos a ver unas fotos para alegrarnos también y tranquilizar porque la cosa se estaba quedando muy caliente. Gracias por los comentarios diciendo que les estaba gustando el programa. Y estamos en muchos países también que no son comunes, por decir así, Lituania, Albania, Italia. Italia ya es común. A ver si yo consigo ir allí, Irak, Líbano, Rusia, Austria, Oman, Lituania, Irán, ya dije. Bueno, fotos, tenemos fotos. Entonces aquí es, ¿quién sabe? Luanda, Luanda Sur. Luanda Sul. Aquí es, aquí debe de ser Aqui deve ser. Brasil. No dice, pero debe ser Brasil. Mas deve ser Brasil. Pontal, para aí. Esta aquí es, ¿dónde? Tampoco dice, dice que cerca de Brasil, Vitor Rangel. Tampoco dice dónde es. Onde é que é? No hay más, sí, tiene más, de Ucrania. Tem? Ucrânia. Jana Pavliv. Aquí es Edna, mira, ahora está deprisa, muy bien. ¿Aquí quién es? Ah, aquí es mi plato. Muy bien, entonces podéis seguir mandando fotos y testimonios, pero hoy realmente yo quiero aprovechar para enseñar. Yo ahora quiero hablar de otra cosa que es lo siguiente. Estamos diciendo así. Dios puede y quiere que usted tenga frutos, no es uno para 10 o para 20 o para 30, sino para 50, 60, 100 por cada uno. Y Dios consigue. Entonces ahora nadie va a llegar ahí en un día. Usted va a tener que meditar, andar con Dios, cambiar su manera de pensar, de hacer las cosas, etcétera, etcétera. Y tener, por consecuencia, otros criterios, otros valores. Por ejemplo, hoy, felizmente, hay un grado de libertad dentro del mundo en que la persona ya puede decir muchas cosas, pero muchas cosas es tapada. Y en verdad las personas no están viendo bien que somos gobernados por personas que hacen parte de un núcleo muy pequeño, que controlan la televisión, las noticias, etcétera. Y son ellos que controlan los grandes dineros porque ellos están en el gobierno, están aquí, allí, y es inmoralidad. Y todo esto viene porque ellos quieren crear y quedarse para siempre en el poder, en el partido que sirven, y todos ellos, o casi todos ellos, pertenecen a una sociedad secreta. Y es en esa sociedad que ellos deciden las grandes cosas. Por eso usted ve la masonería, la Opus Dei, que su gran objetivo de controlar la economía, los poderosos, a través de amenazas, a través de brujería. Por lo cual, democracia no hay. ¿Y qué más que es lo que ellos hacen? Van a las universidades, incentivar a los jóvenes a pertenecer a este, a aquel o al otro partido. Cada uno va por donde le apetece, animándoles a que ellos van a tener un buen empleo, a que van a tener esto, aquello, lo otro. Y después les obligan a hacer las benditas frases, iniciaciones. No sé mucha cosa porque nunca estuve allí, pero termina por ser en el mundo occidental. Hoy está hablando de eso con una persona en el mundo occidental, Estados Unidos, etcétera. Desde muy temprano
se termina por tener ciertos rituales, iniciaciones que parecen una broma, pero que es una forma de adoctrinar a las personas, los alumnos, aquellos jóvenes, a pertenecer a algo, a una sociedad, a una asociación, y empezar a adoctrinar, a acompañar a esas personas y hacer cosas que parecen sin sentido, que parecen una broma, pero que después van a controlar el resto de la vida. Y en verdad mucha gente tiene su iniciación en la brujería, principalmente en las facultades, en centros que ellos creen que es un centro académico intelectual. Gran parte de los jóvenes tiene su inicio, su iniciación en las artes mágicas, en la brujería, en las facultades. Y a través de estos ritos, de estas iniciaciones que parecen una broma, pero que es una forma de controlar y introducir a esos jóvenes en este tipo de asociación secreta que va a controlar el mundo, y de ahí que eligen los líderes para la política, para las empresas, sin que la persona piense que es solamente por mérito, pero en verdad ocurre. Y en los Estados Unidos hay mucha divulgación ya sobre eso, inclusive en el ramo militar y también en el ramo militar, por ejemplo, las altas patentes que ocupan esos cargos vienen de esas asociaciones, de esas sociedades que son grupos doctrinados luego en el inicio de su vida académica. Entonces, ¿cómo ellos hacen? Ellos hablan de democracia, que para ellos es solamente esto: vamos a votaciones y quien gana controla a los demás. Pero para ir a votos, ellos controlan a las personas, controlan la media y adoctrinan al pueblo de una forma general. Pero a escondidas, ellos tienen sus propios planos. Por ejemplo, ayer o antes de ayer vi un señor que parecía un hombre honesto diciendo que Portugal va a recibir 7 billones para ayudar a las empresas. Y hubo alguien que ya tenía un proyecto que era: vamos a construir una gran fábrica de hacer hidrógeno. Y el hombre dijo: qué tontería, este hombre es un hombre honesto, no ve maldad de los otros y cree que fue solamente una idea. Entonces vamos a gastar 7 billones en una empresa nueva que nadie va a comprar porque nadie tiene coche de hidrógeno. Lo va a conseguir porque la tecnología no sé qué, y esa energía es más cara, 4 o 5 veces más que la otra. Y el comentarista, en medio de esta confusión, el ministro del secretario de Estado de las comunicaciones estaba tan distraído que no estaba consiguiendo controlar las noticias. Entonces él dijo: bueno, sí, 7 millones para dividir por los amigos. Y el hombre que se quedó así como que, es como que todas estas cosas son decididas antes. Yo podría contarle cuando yo trabajé en una empresa de construcción civil cómo se hacen los acuerdos. Yo llegué a tener que llevar sobres. Yo soy empleado, tengo que enviar sobres. Yo por casualidad sabía lo que iba adentro. Sabía cómo se hacían los tratos. El orçamento es así, y después las comas y las cosas pequeñas es allí donde se definía. Y ellos controlaban a los jueces porque ellos también me contaron eso, que eran llamados para hacer eso. Entonces, el mundo que usted ve es un mundo falso. Y entonces, uno de los jueces y después otro juez y después otro, por tanto, procurador general y más otro, me enseñaron cosas básicas sobre aquello lo que se llama la Constitución de la República. Y lo que yo voy a decir ahora es para que usted entienda que está en medio de gananciosos y que la mafia es lo que funciona. Quien tiene la mafia más poderosa engaña a los otros. La democracia no existe. Lo que existe es una dictadura disfrazada y esclavitud. Ellos tienen un régimen que los empleados son los que pagan siempre los impuestos. Las poderosas empresas no pagan impuestos. ¿Estoy hablando bien? En Europa es lo mismo, entonces. Para que usted entienda que esto es verdad, déjeme explicar una cosa muy simple. Un país como Portugal y muchos otros dichos democráticos son un Estado de derecho y democrático. Esto significa que todo tiene que funcionar por ley y que nadie es por encima de la ley. Democrático significa que es como en una empresa, en que hay accionistas, cada uno tiene una acción igual a otra, somos todos socios, cada uno tiene un trocito.
Y después, los dueños son el pueblo. Cada uno de nosotros somos los dueños. Una gran sociedad. Y después nosotros elegimos el ejecutivo, que es el gobierno. Pero él es nuestro empleado. Y después tenemos, para ayudarnos a fiscalizar los actos del gobierno, tenemos varias instituciones. Uno es el Tribunal de Cuentas, que tiene poder ejecutivo para encarcelar, oprimir, etc. Y tiene el Tribunal Constitucional. Todo lo que no es constitucional es prohibido. Por eso la tercera, la primera, la cuarta ley dice aquí todo esto y después dice toda la ley que no es de acuerdo con este libro es falsa. Todo el acto del gobierno, todo el acto sea de quien sea que hace eso, es falso. Yo escribí esto, llamé a los jueces criminales porque ellos, según uno o dos jueces me enseñaron, ni 10% obedecen a la Constitución. Entonces, fíjese qué es lo que ellos hacen. Engañan al pueblo, enseñaron apropositadamente. Dicho todo esto por ellos, enseñan en las universidades. Los jóvenes a pensar que esto es difícil de interpretación. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Quien está en el gobierno es el que quiere controlar y domina a todos los otros con amenazas o con dinero o con distribuyendo los grandes finanzas que reciben para fines ilícitos. Y claro, ganaron la CE de la Troika y ahora ellos no son tontos, ya vieron que todo es una mentira. Y por lo cual usted tiene que saber de eso. Porque en cuanto usted cree que está en un sistema democrático, usted es un tonto. Y hoy hay mucho periodista que ya está viendo. Otros ya vieron, pero no pueden hablar porque si no son despedidos. Pero la gran mayoría de ellos es ingenua. Creen que estamos en democracia. Yo sé que como yo soy líder de un movimiento muy grande, conozco mucha gente hace muchos años. Ellos no conocen, yo conozco desde presidentes de república, diputados de varios países, etc. Y escucho un montón de acusaciones y hechos, por lo cual yo paso sabiendo muchas cosas, pero los periodistas deberían estudiar más sobre esto. Pero cuando también vayan a estudiar, a lo mejor ya no tienen empleo. Entonces lo importante decir es lo siguiente, nosotros estamos en este mundo. El mundo es así y no va a cambiar. Y quien tiene dinero es el que manda. Miren los americanos. Los americanos hacen. Después de la Segunda Guerra Mundial vencieron y tal. Tenían mucho excedente de tecnología. Se quedaron grandes y sobre todo tenían a Dios. Y entonces ellos aprovecharon y pusieron todo el poder militar dividido por el mundo en lugares estratégicos para obligar a los pueblos a obedecer. Quien obedece, ellos provocan rebeliones, provocan guerras, provocan toda la suerte de situaciones. Son ellos que lo hacen. Y por lo cual no estamos en un mundo democrático. Estamos en un mundo de dictadura, donde quien tiene control, a bien o a mal, normalmente es a mal, como la mafia, es el que vence. Y el creyente, en vez de creer que el único que es santo, que es justo, que no miente, es Jesús, sigue creyendo en eso. ¿Qué es lo que usted tiene que decir a eso? Es una realidad, el sistema es hecho para adoctrinar las personas a creer en eso y a crear una libertad ficticia, una libertad que es lo que el apóstol dijo hace poco. Las personas hoy en día pueden hablar lo que quieren, pero los gobernantes también siguen haciendo lo que les apetece. La libertad se resume en poder decir lo que me apetece, pero eso no cambia nada. Y de hecho, hoy en día nosotros asistimos muchas veces en la democracia, diariamente, en los periódicos, en los telediarios. La policía, el ejército es usado no a favor muchas veces de los ciudadanos, de sus derechos, sino por lo opuesto. Son usados para quitar, para reprimir, tal como de otra forma, como de una forma más acepta políticamente hablando, pero para reprimir la opinión de las personas. Y por ahí sigue. Voy a dar un ejemplo.
Un ejemplo que ocurre en nuestros días. En nuestros días de hoy, en un Estado democrático, un policía que tiene autoridad para ver un coche mal aparcado y pone la multa sin necesitar un testimonio, un compañero. Si él no le quiere, no le cae bien y le ve la calle o no le ve, puede pasar un alto diciendo que aquella persona estaba al teléfono, por ejemplo, sin tener pruebas. Solamente la palabra de él es suficiente. Y claro que usted puede alegar, pero tiene que pagar primero, por lo cual la persona paga primero y después pasa ganas de hacer todo lo demás. Y estoy diciendo, estas son pequeñas cosas de nuestro cotidiano que a veces es difícil que nosotros entendamos lo que ocurre en los millones y trillones y que es complicado de creer, pero estoy yendo para lo cotidiano, que cualquier persona que es electricista, que es una persona común, es un abuso de autoridad y las instituciones que nos deben defender y ayudar, y en vez de hacerlo, aparecen para oprimir, para complicar, para robar nuestros derechos. En verdad es un poco como la mafia, en el sentido de que usa la fuerza para imponer su voluntad, por lo cual cuando las personas creen que están en un estado de derecho, es una ilusión. Termina por ser una ilusión, mismo cuando hablamos aquí de periódicos y de los medios de comunicación que vienen a ser y es considerado el cuarto poder, o tres poderes, político, judicial y religioso. Y en la antigüedad, se entendió que el poder religioso estaba haciendo mucha molestia y estaba trayendo una luz sobre las cosas a las personas que no convenía que eso sucediera, estaba perturbando los otros poderes. Entonces se unió el poder religioso al poder político y el poder político ya tenía poder sobre el poder judicial porque eran ellos los que hacen. De ahí vienen nicolaitas, los nicos, los poderosos, los que controlan los laitas al pueblo. Con el tiempo surgió una cuarta fuerza que es la comunicación social y durante mucho tiempo en el siglo XX empezamos a ver que la comunicación social empieza a ser un problema para los otros tres poderes, tanto para el político porque trae la verdad, descubre cosas, origina escándalos y sale del control de ese poder. Cuando los gobernantes del poder político se dan cuenta de eso, empieza a comprar. Y hoy en día el cuarto poder, que es el poder de la media, está totalmente controlado también por el poder político. Ahora, Dios es Dios y confunde todo esto. Y de hecho, como está en Daniel, levanta a unos, baja a otros, pone los chinos a molestar a los otros, los americanos quieren algo y empiezan a pleitarse. Y con Internet empieza a traer nuevamente la verdad porque Dios trae siempre la verdad. No solamente la verdad bíblica, sino la verdad de las cosas, de la vida de las personas y desenterra la mentira. Y entonces cuando el poder de la media estaba totalmente controlada, viene Internet y destapa todo nuevamente. Entonces, cuando nosotros somos creyentes y empezamos a entender esto, cuán grande es Dios, es el juego del ratón y del gato. Es como casi como una broma. Entonces ahora para terminar yo quiero decir lo siguiente. Estas lecciones tienen un objetivo que no es político. Yo no soy ni nunca seré. Sería una deshonra para mí ser político. Yo fui llamado por Dios para ser un hombre de Dios. No estoy diciendo que no haya políticos honestos, sí hay. Y hay políticos ingenuos. Y los honestos no duran mucho tiempo porque son abafados. Un político honesto es una persona que quiere el bien del pueblo y no se va a dejar engañar, etc. Pero yo no quiero entrar por ese camino. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Un creyente, si verdaderamente quiere vivir la plenitud del poder de Dios disponible en la tierra, tiene que creer que esa gente es lo que Dios les llama, que es lo que Jesús dijo, que son una raza de víboras, que son falsos, que son mentirosos. No van a cambiar. Es imposible cambiar porque su naturaleza es esa. No van a conseguir. Ellos no saben vivir de otro modo. Entonces, cuando nosotros entregamos la vida a Jesús,
Si queremos tener la plenitud de las bendiciones de Dios y no solamente unas migajas y quedarnos contentos porque nos quedamos sanados o porque Dios me dio un empleo, mira, bien, nos quedamos agradecidos. Pero eso no es nada, son migajas. Dios quiere hacer de nosotros, de cada uno de nosotros, un bendecidor, una persona súper importante para Dios. Ellos creen que nosotros somos tontos, pero ya no le creen porque están admirados con nosotros. Hoy en Portugal y en otros países hay más evangélicos, estamos venciendo. Y estamos venciendo porque tenemos a Jesús, no es porque somos más listos. Entonces, usted para hacer parte de lo que vamos a llamar grupo de creyentes, a quien Dios va a confiar más cosas, usted tiene que parar de ver, de creer en ellos, en el sistema de ellos, de aquello que las noticias dicen. Las noticias dicen lo que ellos quieren. Usted no escucha noticias. Usted escucha publicidad política. Vea más canales y usted verá. Usted tiene que, sin condiciones, creer en todo lo que Dios dice. Tiene que creer lo que usted es más que vencedor, un todo puedo. Que Dios es con usted, que usted es un rey para reinar. No es reinar como ellos, es reinar sobre circunstancias, reinar sobre demonios, reinar sobre esto, aquello y lo otro. Usted tiene un llamado, es un sacerdote. Cuanto más usted cree y hiciere, ese es su trabajo, más Dios va a confiar en usted. Posición económica, posición social, posición en el empleo, hombres y mujeres de negocios, si es lo que Dios quiere, para un propósito especial, temporario en este planeta, que está todo estropeado y que va a durar poco tiempo. Es eso lo que nosotros tenemos que creer. Cuanto más creemos, más Dios va a conseguir usarse de nosotros para hacer cosas. Y el diablo y el mundo tienen esos trucos y tiene otro que es el dinero, el amor al dinero. Y yo conocí hace años hermanos que no eran nada, se volvieron empresarios, se quedaron con mucho dinero y de repente se olvidaron de Dios y también de repente murieron. Podría contarle historias que nunca más terminan. Una vez un individuo se estaba muriendo en coma y alguien dijo, si quieres yo llevo una ropa al apóstol y el apóstol ora y la persona es sanada y la familia creyó y lo llevaron. El día en que él estaba conectado a las máquinas, quería desconectar porque aquí ya no iba a ninguna parte, el hombre se quedó sanado. Cuando yo llegué al país, el hombre me abrazó, lloró, agradeció mucho, vivió. Ahora necesitaba un empleo. Dios le dio un empleo. Y le dio un negocio de millones. Entonces, durante un buen tiempo, él ayudaba a la iglesia porque entendió que era llamado de él. Un día pensó así, no. Yo ahora no voy a dar más a la iglesia, es mucho dinero. Yo también tengo mis negocios. Y yo le avisé 1, 2, 3 veces cuando fui allí y de repente el hombre se muere. Y primero perdió todo. Y después murió. ¿Por qué? Porque Dios le dio años de vida. Dios le dio una posición fantástica. Él entendió su llamado. Cuando él decidió que ya no necesitaba de Dios, Dios dijo, ¿así? Bueno, pues vuelves a ser como eras antes. Por lo cual, ¿cómo voy a decir? Dinero no puede ser un Dios para usted. Yo conozco mucha gente que vive mucho mejor con casi nada de dinero que con gente que tiene sueldos enormes. ¿Por qué? Porque una persona puede tener un sueldo enorme y el diablo le roba y le roba y el otro anda con Dios y nada le falta. Y Dios no es obligado a poner la cuenta para que tú gastes como quieras. Él te da las cosas. Y si tú tuvieres gratitud y entendieres que tu llamado es servir a Dios, que da igual tener 1.000.000 de euros por mes o no tener nada, y estás contento, Dios te va a usar donde tú quieras. Sobre los dones, hermanos, no quiero que seáis ignorantes, pero la verdad es cierta que un día cuando lleguemos al cielo, cada uno va a estar en una posición que nadie más está. Y este montón de tontos que creen que la política es la que es,
ciegos, bébados, borrachos, como todo. Van a parar al infierno. Es una tristeza. É uma tristeza. Es mismo É triste. mesmo triste. Y por lo cual Portanto, nosotros tenemos que predicar esto. isto. Y después hay gente que está orando demasiado por los amigos. Y a la tercera, cuarta vez ya es de más. Hay mucha más gente que por la que tenemos que orar. Tenemos que tener más canales de televisión, más predicadores, más misioneros, más de todo. Ahora tenemos que invertir en películas. Estoy poniendo fe para irnos para Netflix, para poner cosas para los niños, que tenemos material fantástico y películas, etcétera, para evangelizar, ganar personas para Jesús, etcétera. Cuando un creyente entiende esto, desear ser un bendecidor, nada le faltará. Podía contarle historias en que los americanos eran creyentes de verdad. Yo conocí grandes líderes de iglesias grandes y ellos andaban empresarios, andaban enseñando a otros empresarios y contribuían para la obra de Dios. No era porque Dios les iba a dar dinero, sino porque ellos amaban a Dios y aquello se quedó muy grande. Cuando ellos se olvidaron de Dios, y ya hay gays, y ya hay el diablo para acá, el Harry Potter y lo que vale es el dinero, etcétera, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se hunden. Entonces lo que está ocurriendo hoy, por lo menos en nuestra iglesia, y Dios es el que sabe, es el dueño de todas las iglesias, es que Dios está derramando de su unción. Es un mover de Dios. Este es un mover de Dios, en que Dios está dando esta fuerza a la iglesia. Este dinero está llamando a las personas para que ellos acepten, para que usted acepte ser un bendecido, para que Dios confíe en usted fábricas, cosas nuevas. Y todo lo que usted tiene que hacer es pensar, como yo dije ayer, nada es mío. Yo voy a morir, no llevo cuerpo, no llevo uñas, no llevo zapatos, no llevo nada. Y por lo cual dar todas las perlas a Jesús. No pienses que el coche es tuyo porque no lo es. Vas a morir y no llevas coche. Da eso a Jesús, escribe. Señor, aquí está la lista de las cosas que yo tengo, no es más mío, es tuyo. Si tú requisitas eso, yo voy donde tú me mandes porque esto no es mío. Tú eres el Señor de todo esto. Ahí el Señor dice, en esta persona yo puedo confiar, le voy a dar más esto, más lo otro. Eso ya es la Biblia. Por lo cual, cuanto más ustedes escucharéis estas verdades, ir por otro lado, degustaren del asco de las mentiras, no más creer en esa gente. Primero hacéis, yo me irrito mucho. Ahora Dios me dijo, tranquilo que yo estoy haciendo las cosas. Y aún así me irrito. Me quedo muy irritado con esto, pero Dios es el que está en el control, porque nosotros tenemos que concentrar en ayudar a Dios. Dice la Biblia, por ejemplo, que el dinero no es el dinero, el amor al dinero es el origen de todos los males. Dijo Jesús, renovad vuestra mente, sustituid vuestros pensamientos de este mundo, de la familia, de los portugueses, de todo eso, por los pensamientos de Dios y corre con la visión que Dios nos dio. Dios juntó a personas fantásticas de todo el mundo, personas de todos los colores, personas de todas las razas, de todas las lenguas. Nosotros aquí en Tusal tenemos ¿cuántos pueblos, Pedro? Son naciones. Estuvo aquí un general de alto calibre de un cierto país y el hombre también es político y él inclusive lloraba. ¿Cómo es que estos jóvenes todos están aquí felices y usted no les da fortunas? Y los míos son unos tontos, cuanto más tienen, más se pierden en la droga y la bebida. ¿Cómo usted consigue? Y dices, doctor, es Jesús. Pasado un año o poco se convirtió, porque él vio la diferencia. Él estaba en un cierto país que para influenciar los votos, él compraba bebidas, dinero, etc. Y no daba. Y nosotros no damos nada, damos trabajos para servir a Dios y ellos se quedan contentos. ¿Cómo es que usted consigue? Y dices, Dios,
porque está tan contento con Dios que no hace nada a no ser para ayudar a Dios. Y después Dios sana, no hay problemas. Si hay problemas, nosotros echamos al diablo y él sale y es fantástico. Y por último quiero decir, Por último, quer dizer, nunca se olvide, nosotros estamos en un planeta en guerra. planeta em guerra. Esto es Isto é una guerra, esto es un periodo de tiempo limitado. limitadíssimo. Esto no es el paraíso, esto es horrible. Horrível. Nacimos en medio de la maldad del diablo O diabo que inyecta injeta toda a todo tipo de asco por ahí fuera, pero aquel que venciere, que vencer. vencerá al diablo, vencerá al mundo. Vencer o Ya en este tiempo Já neste es usado por Dios, y después tiene una posición como debe de ser. deve ser. Cuando yo escuché esta verdad, yo era ingeniero, yo dije, es esto lo que yo quiero. Eu quero. Prefiero ser una persona importante para siempre con Dios que ser aquí Aqui un nato, un empleado, un esclavo de esos tíos. escravo desse Me da gajo. igual. Quero lá saber. Y es eso E que tiene que estar en nuestro corazón. no nosso coração. Nosotros somos mega importantes, nosotros tenemos un llamado lindo. Chamada linda. Dios añadió jóvenes más crecidos, más jóvenes pilotos, aquello lo otro, Isto, aquilo, para hacer una obra extraordinaria. Y usted hace parte de eso. você faz parte. ¿Puedo escuchar un amén? Todavía estoy más animado. Ainda estou mais animado. ¿Cómo es esa del bendecidor? Tocado un poquito del bendecidor para que yo me anime aún más. Ficar ainda mais excitado. Tenho sido sempre abençoado, nada me falta porque tudo Ele me tem dado. Semear para colher me tem feito vencer. Quero mais, 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 mais. Eu vou escolher, Decido servir ao meu Senhor. eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. O mundo vai acabar e Deus tem pressa. Vamos construir o seu reino antes que o fim aconteça. Trabalha a tua fé para crescer. Decide ser um vaso aqui para Deus se usar de ti. Não gastas dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Maravilha de música, não só Qué canción más bonita, quão verdadeira é cuán verdadera es a letra da. la letra de esta canción. Quero orar por você. Yo quiero orar por todos ustedes que decís, apóstoles, eso mismo que yo quiero ser un siervo de Dios, yo quiero ser todo lo que Dios tiene para mi vida, yo quiero ser un vaso de honra en las manos del Señor. Entonces estire su mano sobre la pantalla y yo voy a orar. Señor Jesús, yo creo que todos que están en directo conmigo desean fuertemente Ser ser vaso de honra. un vaso de honra en tus manos. E por isso eu te peço, Y por eso yo te pido, dá sabedoria, da sabiduría a todos ellos y a nosotros y a mí también. nossa mente Abre los ojos de nuestra mente, de nuestro espíritu, para que sepamos cuál es nuestro llamado aquí en el planeta para que no perdamos tiempo en otras cosas. Cuáles son las riquezas de la gloria, que sobre todo son las personas que dan dinero. Y cuál es el gran poder de Dios que ya está sobre nosotros, que es el poder que tú, oh Dios, usaste para sacar a Jesús del infierno contra la voluntad de todos ajuda-nos a usar los demonios. Jesús, ayúdanos a usar y a vivir de ese poder para ganar almas, construir tu reino. Y para ti, Señor, toda honra, toda gloria, por todo lo que está ocurriendo. Amén y amén. E agora você Y ahora usted, fica a sua fé, estire su fe, semeie. siembre. Agora ouça bem. Ahora escuche bien, usted escuchó todo esto. São ingredientes Estos son ingredientes extras, son leyes extras amadas à lei que sumadas a la ley de sembrar
para cosechar, van a producir el tal fruto. Uma semente De una semilla 10 ou 20. da 10 o 20 o 30. Jesús dijo 30, 60, 100. Quanto mais o nosso Cuanto más nuestro corazón estuviere limpio de las cosas que no son de acuerdo con la voluntad de Dios, lleno de las cosas que son de Dios, más los resultados vendrán más deprisa y más grandes. ¿Puedo escuchar un amén? Por eso, vamos ahora. tocar aquele hino Vamos a tocar el himno que dice: voy a construir mi casa sobre la roca, mientras usted decide sembrar hoy mismo, estirando su fe, por amor a Jesús, por amor a la obra de Dios. eu preciso, No solamente que yo necesito, yo también necesito, pero por amor al prójimo, o abençoador. para que nosotros seamos el bendecedor. Prepare ahora su semilla. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Irmão, agora outra vez, eu vou Entonces ahora de nuevo yo voy a orar declaro y declaro que todas esas semillas van a crecer buena medida, apretada, remecida. Señor Jesús, tú eres el Dios Todopoderoso, que coges nuestras semillas y haces por encima de aquello que nosotros pensamos o pedimos. Eres el Dios que estás transfiriendo riquezas. Nos estás poniendo en una posición cada vez mejor para ser bendecedores, y para ti nadie más, toda honra y toda gloria. Amén y amén. Y ahora yo quiero orar por ustedes que escribisteis, llamasteis, inclusive para aquellas personas que no escribieron, no llamaron, no tuvieron tiempo. Yo sé que hay situaciones difíciles, hay personas que fueron operadas y les fue retirado aquí una cosa médica que yo ni siquiera sé pronunciarlo, del tamaño de una patata. Supongo que será un tumor, no sé. Hay personas que no duermen por la noche, por lo cual seguramente es brujería. Hay personas que tienen tumores en los oídos. Hay personas que ven objetos de brujería en casa, en el negocio. Y hay personas que tienen familiares con COVID-19. Y hay muchos más casos. mas eu quero dizer uma coisa. Yo quiero decir una cosa: fe es una fuerza Que consiste em que consiste en creer en aquello que Dios dice y confiar que aquello que Él dice se cumple. quando nós vamos orar, Por lo cual, cuando nosotros vayamos a orar, Dios va a sanar. o que é ele vai curar? ¿Por qué que Él va a sanar? Porque cuando Él fue a la cruz, Orar para pagar, Él fue para pagar por nuestras enfermedades y dolores, para abrir um caminho. para abrir un camino donde no hay camino, para resolver problemas. Você tem que Todo lo que usted tiene que hacer es que cuando yo ore, usted en su íntimo dice: yo creo que recibo ahora. e depois a partir daí Y después a partir de ahí usted dice: yo ya tengo. e isso é como uma semente. Y eso es como una semilla Crescer que dia, va creciendo día y noche, a resposta y la respuesta vai crescendo. va creciendo como una semilla hasta que se concretice el fruto. Pode demorar minuto, Puede tardar un minuto, una hora, un día. Hay personas que son sanadas instantáneamente, otras al final de unos días. Yo no sé, dice el que sabe, pero el propio Jesús varias veces cuando oró, solo después de algún tiempo es que vio resultados, porque todo funciona a semejanza del agricultor
que lance la semilla a la tierra. Hay tiempo de la semilla crecer, crece hacia abajo, no se ve, después hacia arriba, y por lo cual, Quem é que vai curar? ¿quién va a sanar? Es Dios. Você agora vai pôr a mão Usted ahora va a poner la mano en la pantalla, desta vez de esta vez para recibir la unción de sanidad divina, a unção do livro, la unción de liberación. a unção de Deus é o poder do alto. Vai La unción de Dios es el poder de lo alto que va a entrar en su vida, en la vida de quien usted está llorando y pidiendo, pessoas que como las personas que son sus familiares, sus amigos, que tienen el COVID-19. e agora Y ahora yo oro. Satanás, Satanás, yo quiebro tu poder. eu ordeno que essas Yo ordeno que esas personas que duerman bien. que é o poder do Yo quiero el poder de toda brujería que fue hecha contra hombres y mujeres de negocios, contra os filhos o contra los hijos de los creyentes, o de las personas que están en directo con nosotros, são crentes. las personas que todavía no son creyentes, que están pidiendo ayuda a Dios. Há casais novos Hay matrimonios nuevos em várias en partes varias partes del mundo que têm os filhos com que tienen los infecções. hijos con infecciones de esto, aquello y lo otro. Uns não têm dinheiro para a medicina. Unos no tienen dinero para la medicina, otros la medicina no está funcionando. Eu vejo pessoas com Yo veo bastante personas con bastante dinero dinheiro, seu filho não tem y solução. su hijo no tiene solución. Há uma enfermidade Hay rara. una enfermedad rara. Claro que Pues yo declaro que para Dios nada es imposible eu ordeno essa. y yo ordeno esas enfermedades que sequen por la raíz. Também quero dizer aqueles También quiero decir a aquellos que prometieron cosas de Dios, es mejor que usted cumpla, porque entonces todo va a cambiar, melhor para si. todo para mejor. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús yo declaro que todas esas puertas que están cerradas se abran también en el nombre de Jesús. Por último, Y por último, convidar a você yo quiero invitarle a ustedes, donde quiera que estéis, a abrir o seu a que abráis vuestro corazón para Jesús y hagáis de Jesús vuestro Señor. coração neste novo Entrad en nuestro nuevo mundo paralelo a este mundo cheio de maldade. lleno de maldad, de mentiras y de esquemas. Um mundo verdadeiro. En un mundo verdadero de Dios, Este Deus que este Dios que envió a Jesús, é o único caminho. que es el único camino, verdad y vida. Esse Deus que Ese Dios que un día va a enviar a Jesús a que nos venga a buscar a vivir para siempre y para siempre con Él. Abra su corazón, reciba a Jesús hoy mismo, ahora, cuando oremos por usted. Baje su cabeza en señal de reverencia y haga esta oración conmigo. Y vosotros aquí ayudad y decid conmigo: Dios, eu acredito yo creo que Jesus que Jesús é o caminho. es el camino, la verdad y la vida. Ele é o Salvador. Él es el Salvador. Ó Deus, Oh Dios, yo admito que también he fallado. Perdóname, Señor. e agora Jesus, Y ahora, Jesús, eu abro. yo abro mi corazón. Eu te Yo te recibo como meu Senhor como mi Señor e Salvador. y Salvador. Ajuda-me. Ayúdame, oh Dios. Ensina-me os teus Enséñame tus caminos. e Amén amém. y amén. Muito bem, vamos ouvir uma música Vamos a escuchar una canción de fe que dice, para variar, Dios está conmigo, Él es mi amigo. Esta en mi mente, me gusta mucho esta canción. Entonces, mire, sabe, yo era ingeniero civil. até vivia bem. Inclusive vivía bien. Nunca estuve enfermo. Bueno, tuve aquellas enfermedades normales. Mas o diabo já me Pero el diablo ya me intentó matar varias veces. mesmo quando era pequeno, Inclusive cuando yo era pequeño. mas Deus é meu amigo. Pero Dios es mi amigo, pero también es su amigo. Se vê amanhã, Y nosotros nos vemos mañana, viernes, en la reunión de luchar hasta vencer en la iglesia. é lá Es allí que al mismo tiempo la iglesia y es reunión. Chao, chao. Está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerá. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerá. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerá. Mais uma vez, Deus está comigo. Deus está